Señor. Ya lo tenemos, dice así el Señor en su palabra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Padre, aquí estamos para escuchar tu voz, tu palabra. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla, a comprenderla, a digerirla, de manera que podamos ponerlo en práctica. Señor, guíanos en esta hora. Úsame como un instrumento de tu gracia en la proclamación de tu palabra y a tu iglesia, para que al salir de este lugar vayamos edificados, bendecidos y contando cuán grandes cosas has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos estado hablando del libro de Apocalipsis. Seguimos en los versículos 6 al 13 del capítulo 8. Y mientras meditaba, estudiaba o preparaba el mensaje del día de hoy, vino a mi mente cómo en muchas ocasiones nosotros nos hemos hecho la pregunta cuando alguien sufre, cuando alguien pasa por alguna prueba en su vida. La pregunta que comúnmente las personas hacen es: ¿cómo puede Dios, siendo bueno, siendo misericordioso, permitir los horrores, el sufrimiento que encontramos en este mundo? O sea, si Dios es tan amoroso, si Dios es tan bondadoso, tan misericordioso y tiene tanta gracia, ¿por qué permite tanto dolor? ¿Por qué permite el sufrimiento, hermanos? Y entonces, después de estas preguntas generales, muchos llevan estas mismas preguntas al terreno personal y particular. Y entonces se hacen la pregunta: ¿cómo puede Dios permitir que yo esté sufriendo, permitir que yo esté pasando por esta prueba en mi vida? Job se preguntó muchas veces. Ahora, debido a que hemos leído constantemente en las Escrituras acerca de la bondad de Dios, acerca de la misericordia de Dios, y debido a que el Señor no envía fuego del cielo cada 10 o 15 minutos, muchas veces nos hemos jactado de su gracia. Hemos asumido que Dios siempre será amable, como siempre lo ha hecho. Y entonces, ¿qué sucede? Recibimos misericordia una vez, nos emocionamos, alabamos a Dios, glorificamos su nombre. La recibimos 2 veces y decimos: qué grande y maravilloso es el Señor.
cuán grande es su bondad. Pero cuando ya estamos en ese momento, empezamos a asumirla, ¿sí? Y no solamente a asumirla, a presumirla, y sin pestañear empezamos a demandarla. Empezamos a pensar de que Dios nos debe su misericordia, nos debe sus bendiciones, nos debe su gracia. Y entonces empezamos a quejarnos y decir, ¿por qué a mí siempre me salen mal las cosas? ¿O por qué estoy pasando por esto? Hermanos, en el texto de hoy encontramos estas dos vías, justicia y misericordia. Y ante la dureza del corazón del hombre vemos al Dios extendiendo su misericordia. Sin embargo, así como su misericordia es verdad, también sus juicios lo son. Los ángeles que se quedaron esperando en el capítulo, versículo 2, que dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas, se quedaron esperando ahí. Y entonces llega el momento del toque de esas trompetas. Recuerden que el domingo pasado hablábamos de la media hora de silencio que hubo. Media hora de silencio. Y ahí están los ángeles esperando la indicación. Y entonces ahora se disponen a tocarla. Cada sonido de trompeta, amados hermanos, son calamidad, terror, angustia que viene a la tierra. Son los juicios de Dios. Pero en esos juicios tú puedes observar misericordia. En esos juicios. Pero vayamos entonces a nuestro primer punto. El primer punto tiene que ver con eso, que los juicios de Dios son verdaderos. Dice entonces el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Quiero que observes lo siguiente. Estos ángeles, lo vimos en el versículo 2, de pie ante Dios, lo cual indica que estos no son autónomos, no hacen las cosas a su manera y a su modo, sino que están sujetos al control y a la autoridad absoluta del Señor. Esto nos enseña algunas cosas. Primero, que Dios siempre va a cumplir su plan como Él ya lo dispuso. Segundo, nadie puede detener la ira de Dios. Nadie. Tercero, que estamos en las manos de un Dios que es justo y verdadero. Y cuarto, su justicia demanda castigo al ofensor, al infractor. Luego el versículo 7 dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esta primera visión de Juan tiene como punto de partida el libro de Éxodo 9:23, que nos dice la Escritura que cuando Moisés extendió su vara al cielo, Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto. Y esto, hermanos, se dio como castigo del Señor al pueblo egipcio. Aunque aquí en Apocalipsis se agrega un tercer elemento, que es la sangre. El versículo 7 dice esto. Entonces, esto que Juan ve son conocidos como los azotes que Dios usa para castigar. Usted puede observar lo que sucedió cuando Josué y todo el ejército subió a pelear. Y hay un momento en particular que la Biblia nos dice de este hecho. La palabra del Señor dice que mientras
iban huyendo el pueblo enemigo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, dice el libro de Josué. Entonces aquí se habla de cómo los amorreos fueron derrotados por Dios por mano de Josué, y en ello podemos nosotros contemplar y ver estos elementos que Juan ve como señal de castigo. Las profecías, los profetas hablaron también de esto, de este juicio. Ageo, el profeta, dice en el capítulo 2, versículo 17: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Sin embargo, hermanos, en esta visión de Juan podemos nosotros ver la presencia de la sangre. En los castigos anteriores está el granizo, está el fuego. Pero lo que Juan está viendo aquí, hay un tercer elemento que es la sangre. Y esto, hermanos, es una clara protesta de todo lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia y de cómo ha derramado sangre. Pasó con Caín cuando mató a su hermano Abel. Pero desde ese entonces, desde el momento en que el hombre decidió desobedecer al Señor, ha derramado sangre. Y hasta hoy día se sigue derramando sangre. Ahí tienen ustedes a los abortos, las guerras, los asesinatos. Luego el versículo 8 dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto también, hermanos, se vincula a las plagas que el Señor trajo a los egipcios. Éxodo 7:17 dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y ahora quiero que observes que la montaña siempre suele simbolizar el poder y la soberbia en la Escritura, pero también, hermanos, simboliza los juicios de Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento encontramos cómo se describe el juicio divino como un hundimiento de los montes al fondo del mar. Cada vez que tú encuentres en la Escritura eso, vas a encontrar que es el Señor actuando y haciendo justicia. Salmos 46:2 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En esta visión de Juan, vemos cómo el Sacro Imperio Romano, como así se le llamaba, queda reducida a nada. Por eso se incluye los barcos aquí en el versículo. La tercera parte de las naves, dice Juan, es posible que estas naves se relacionen con el comercio marítimo, que era como la base de riqueza del Imperio Romano. Y Juan lo está viendo cómo eso se está destruyendo. Pero sigue narrándonos lo que Juan está viendo y sigue diciéndonos, versículos 10 y 11. Entonces el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y una vez más, hermanos, podemos ver que ajenjo está relacionado a los juicios de Dios, pero es el trasfondo del milagro que Dios hizo en Éxodo con Moisés. Recuerden que el pueblo llegó
y estaba en el desierto y no había agua. Y entonces encontraron agua. El problema era que esas aguas estaban amargas. Y entonces el Señor le dijo a Moisés lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y las aguas amargas se convirtieron en dulces. Pero lo que Juan ve aquí está a la inversa. Las aguas dulces se convierten en amargas. Podemos entonces ver que Juan lo que está viendo aquí, el ajenjo que está viendo, las aguas amargas, también está relacionado con los juicios del Señor. Jeremías 9:15 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. O sea, Dios está hablando aquí. Entonces, hermanos, en el lenguaje bíblico, ajenjo significa las consecuencias de la rebeldía contra el Señor. Lo que nos enseña entonces que la tercera trompeta es que el pecado convierte la vida del ser humano en un ajenjo, ¿sí? En amargo. Luego el versículo 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Mañana va a pasar eso. Bueno, hay un eclipse mañana. Digo, no estoy diciendo que va a pasar eso, pero sí, acuérdense mañana de lo que hoy predicamos, ¿eh? No se olviden que mañana se va a oscurecer. Y es el Señor mostrando su poder. Dios puede controlar todo eso. Y mañana usted lo va a ver. Muchos pueden impresionarse nada más diciendo: las maravillas de la naturaleza. No es la maravilla de la naturaleza, es la maravilla de Dios que hizo la naturaleza, y tú puedes apreciar eso. Y Juan está viendo eso, hermanos. Ahora, mucho se ha dicho en las redes lo que va a pasar y que es el fin del mundo. Yo no lo sé. Yo no lo sé porque el Señor nunca dijo cuándo va a venir. Ojo ahí. Dios no dijo cuándo va a volver. ¿Y qué tal si viene mañana? ¿Qué tal si mañana es el gran día? Yo ya estoy listo, no sé usted, ¿sí? Para recibir al Señor como Él lo ha prometido. Pero la cuarta trompeta, hermanos, se está basando también en la novena plaga de Egipto. Éxodo 10, 21 al 23. Lo que sucedió ese día, hermanos: Egipto quedó en tinieblas. Y las tinieblas casi siempre simbolizan una vez más el juicio de Dios. Y todo lo que estamos viendo aquí, desde el toque del primer ángel de la trompeta, son juicios, juicios, juicios y juicios. Isaías 13, 9 al 11 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Una vez más, hermanos, podemos ver aquí lo que Dios hace. El Señor en acción, porque Él no da por inocente al culpable. Bien, entonces, lo primero que tú observas aquí, en lo que Juan está viendo, es: Dios es un juez implacable, un juez justo. No se hace de la vista gorda. Quien falla tiene que pagar.
Y entonces muchos hacen la pregunta, bueno, ¿cómo es posible que un Dios misericordioso, amoroso, bondadoso haga eso? Ahora yo quiero hablar en el segundo lugar. Ciertamente Dios es justo, pero también su misericordia es verdad. ¿Sí? ¿Cómo vemos la misericordia en todo esto? Porque son los toques de trompeta, son calamidad y calamidad tras una tras otra. Pero ¿cómo vemos la misericordia del Señor aquí, hermanos? Yo quiero que observes lo siguiente. El texto dice, versículo 7, la tercera parte de los árboles se quemó. Versículo 8, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 10, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y encontramos que en el capítulo 8, 11 veces se repite la frase la tercera parte. Solamente en el versículo 12 se repite 5 veces. Hermanos, esto representa la misericordia y la paciencia de Dios. Porque por su misericordia, por su verdad, nosotros todavía estamos vivos. Y lo que tú puedes ver ahí es que el Señor no arrasa con todo. Dice tercera parte, la tercera parte. Ahí ves su misericordia, hermanos. Y la misericordia de Dios, dice Jeremías, son nuevas cada mañana. Frente a la misericordia de Dios, ¿cuál es la realidad del hombre? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? Bueno, la Biblia presenta al hombre como un hombre rebelde, como un pueblo desobediente, como un pueblo soberbio y arrogante. ¿Y qué sucede con todo eso, hermanos? Sucede que nuestra rebeldía transforma las aguas dulces en aguas amargas. Nuestra desobediencia ante el Señor y Creador vuelve el mar en sangre. Y por eso vemos violencia por doquier. Nuestra soberbia y arrogancia es como esas montañas que se precipitan al corazón del mar. ¿Qué hemos hecho nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra condición? Dice Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí podemos considerar algunos aspectos, hermanos. ¿Cómo es nuestra condición? ¿Cómo es nuestra realidad? No queremos que nadie se entere lo que estamos haciendo. Y tratamos de ocultar y de ocultar. Y muchas veces nos hablamos a nosotros mismos y decimos, sé que esto que estoy viendo o esto que estoy haciendo no está bien, es algo incorrecto, inmoral. Pero como quiera, no sé cómo lidiar con eso. Y entonces nos justificamos y decimos, es que hago esto por aquello, por lo otro, por eso estoy así. Y entonces, ¿cuál es tu realidad y cuál es mi realidad? Somos pecadores, esa es la realidad. Y como tal, merecemos todo el peso de la ley, toda la justicia de Dios. Nadie de los que hoy están aquí merece la gracia. Tú no la mereces, yo no la merezco. Pero entonces, ¿cómo es que estamos aquí hoy? ¿Qué ha hecho Cristo, hermanos? Y yo quiero terminar con eso. ¿Qué ha hecho Cristo? Hemos visto que Dios es justo y nadie puede cambiar esa realidad. Su justicia demanda castigo al culpable. Y el profeta Ezequiel dice en el capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. No hay salida, hermanos. Tú no puedes sobornar a Dios. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo vino a este mundo, se entregó voluntariamente, derramó su sangre y en la cruz Él recibió
la justicia, la ira de Dios, para que nosotros hoy, para que tú hoy recibas su gracia, para que nosotros podamos recibir su misericordia. Es en la cruz donde tú puedes ver la justicia de Dios, pero también ves su misericordia. ¿Sí? Porque ahí Dios descargó toda su ira en la persona de su Hijo, en esa cruz. Pero en esa misma cruz hemos recibido de su gracia, de su amor, de su misericordia. Entonces, hermanos, cuando nos pregunten cómo puede Dios, siendo bueno, siendo misericordioso, permitir los horrores, el sufrimiento que encontramos en este mundo, ¿cómo puede Dios permitir que eso me pase a mí? Yo solo quiero que veas a la cruz y mira lo que Él ha hecho por ti. ¿Sí? Eso es lo que el Señor ha hecho. Por eso el apóstol Pedro dice en su carta, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido aún, es porque Él tiene paciencia. Está esperando tu arrepentimiento. Jesucristo, nuestro Cordero, promete a todos aguas refrescantes y no aguas amargas, porque su sacrificio es esa estaca que puede transformar las aguas amargas del mar de nuestra vida en aguas dulces. Como podemos ver, hermanos, el pecado es el ajenjo que envenena nuestras vidas. Eso nos hace querer vivir sin Dios y contra Dios. Nos hace abandonar los manantiales que Dios ofrece y nos lleva a beber de pozos contaminados. Sin embargo, Cristo aún está a la puerta, llamando a que vengas y bebas de estos manantiales que Él compró con su sangre preciosa. La pregunta es, ¿quieres tú beber de esta agua y no tener sed jamás? Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Él ofrece agua viva, y el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua, de vida. Hermanos, la Biblia nos habla entonces de un Dios justo, de un Dios que hace justicia y que no da por inocente al culpable, pero también te habla de que este mismo Dios es un Dios misericordioso. Y por su misericordia, ¿sabes? Aún no hemos sido consumidos. ¿Sí? Yo quiero que te pongas de pie. Y tal vez, posiblemente alguien el día de hoy todavía no ha recibido el don de la salvación. Apresúrate antes de que llegue el gran día del Señor, el cual está marcado con lo que dice el versículo 13. Y el ángel dijo: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de la misericordia de Dios. Así que tú puedes decirle hoy al Señor: aquí está mi vida, me arrepiento de todos mis pecados. Acéptame como tu único hijo, como tu hijo. Vamos a orar. Padre, tú nos conoces y conoces nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Nada podemos ocultar delante de ti. Es cierto que muchas veces hemos fallado, hemos hecho lo malo delante de ti y nuestros muchos pecados nos acusan. Pero hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo tu justicia. Sabemos que no merecemos nada bueno, pero también reconociendo tu misericordia. Y estas dos fueron derramadas en esa cruz por medio de la sangre de Cristo. Y por Él, y únicamente por Él, hoy somos limpios
porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, permite que nuestro corazón esté dispuesto al arrepentimiento, porque tu palabra nos enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, perdónanos y ten misericordia de nosotros, para de esa manera vivir en santidad, en integridad ante ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.